Me dejó por su secretaria y planeó una boda como si no existiera. Pero cuando entré a la ceremonia con una caja de terciopelo llena de las cenizas de nuestra lealtad, y el convoy nacional llegó tras mí, finalmente se dieron cuenta de quién era yo. No era solo su esposa. Yo era la fuerza secreta detrás de su imperio. Y no vine a llorar. Vine a enterrarlo con la verdad. El olor a polvo y aire frío fue lo primero que me recibió al entrar en nuestra villa. Las cortinas no se habían corrido en semanas, las orquídeas del alféizar de la ventana se habían marchitado en señal de protesta y el termostato parpadeaba como si hubiera perdido la esperanza de que volviera el calor. 3 meses en el extranjero, absorta en un proyecto del que no podía hablar, rodeada de nombres en clave, niveles de autorización y el ocasional rumor de riesgos para la seguridad nacional. Y lo único que me esperaba en casa era el silencio. Silencio y una carta. Estaba en la consola junto a la entrada, justo debajo del espejo que ya no miraba. Podría haberlo ignorado de no ser por el curioso sello de lacre rojo estampado en el centro del sobre. Un escudo impecable. Grupo Anderson. Fruncí el ceño. ¿Quién usaba cera todavía? El sobre era grueso. Pesado. Entregado en mano, a juzgar por la ausencia de franqueo. Pero lo que me puso los pelos de punta fue la nota pegada en la parte superior. De Bethany. Para ti personalmente. Bethany. La secretaria de Justin. La mujer que me miró fijamente la Navidad pasada cuando me ofreció una copa de champán y me llamó señora Anderson con un guiño. Con una fría curiosidad en el estómago, la abrí. Era una tarjeta color crema. Borde dorado. Caligrafía tan florida que te haría girar la vista si no estuvieras acostumbrado a leer documentos diplomáticos. Señor Justin Anderson y señorita Bethany Green. Los invito cordialmente a celebrar su unión. Dejé de leer. Un sonido extraño y distante llenó mis oídos, como si me hubiera sumergido en el agua, o como si el mundo se hubiera inclinado y mi corazón aún no lo hubiera notado. Mis dedos rozaron el borde de la tarjeta de nuevo. Completamente. Como si el nombre pudiera cambiar si parpadeaba suficientes veces. Pero no lo hizo. Decía Justin Anderson. Mi esposo. Me quedé mirando la pila dorada un buen rato. Luego fui a la cocina, dejé la invitación y lo llamé. Nadie respondió la primera vez. La segunda vez sonó más tiempo. Al tercer intento oí su voz. Sara. Plano. Sin emociones. Como si ni siquiera hubiera mirado el identificador de llamadas. Como si respondiera por obligación. No respondí de inmediato. Dejé que el peso del momento se asentara como ceniza. Dime que es broma, dije finalmente. Hubo una pausa. La justa para que entendiera lo que quería decir. Entonces se rió. Una risa corta y amarga, sin gracia, entre burla y aburrimiento. Lo pillaste, dije con frialdad. Lo dijo la propia Bethany. Qué poético. Él no respondió. Te casas, le dije lentamente. A tu secretaria. Mientras aún estás casada conmigo. Silencio. Esperé. Mi corazón latía con firmeza. Mi lengua era hielo. Cuando por fin habló, lo hizo con esa voz. Esa voz que me puso los pelos de punta. El que usaba en las juntas directivas para cortarles las rodillas a los empleados. Sara, dijo con voz neutra. No sé qué clase de vida has estado viviendo estos últimos años, pero no finjas que te sorprende. No me sorprende, dije. Me siento insultado. Ya somos 2. No me inmuté. Él continuó, nunca estás cerca. Llego a casa y la encuentro vacía, y cuando estás aquí, estás con tu portátil o en un vuelo de medianoche a un país del que no puedes hablar. Vives en secreto, Sara. También pago las facturas médicas de tu padre, dije bruscamente. ¿En efectivo? Sin dudarlo. He gestionado 2 de tus crisis corporativas con mis contactos gubernamentales y me aseguré de que tu nombre no saliera 2 veces en los medios nacionales. Y no te pedí que hicieras nada de eso, espetó. Nadie lo hizo. ¿Crees que eso te exime de respeto? ¿Respeto? Soltó una carcajada.
Sara, no te hagas la santa. Has vivido en casa de mi familia, has comido nuestra comida, has usado nuestro dinero. Ni siquiera se suponía que fueras mi esposa. Eras un favor. Un matrimonio político sellado por un acuerdo polvoriento entre mi padre y el tuyo. No respondí. Todavía no. Siguió con el veneno goteando. ¿Crees que solo porque llevas una placa del gobierno y vuelas en aviones que yo pagué eres intocable? No soy yo quien comete adulterio. Tú no eres quien importa. Esa fue la última línea. La que me quemó. Aún así, no dejé que se me quebrara la voz. Ya veo, dije con voz firme. Así que esto es lo que ha pasado. Siempre creíste demasiado bueno para esta familia, espetó. Flotando por el mundo como un burócrata glorificado. Al menos Bethany es real. Está aquí. Quiere construir algo. Quiere robar lo que alguien más construyó. Me va a dar un hijo. El silencio que siguió fue atronador. Inhalé lentamente. Tienes un hijo con ella. Su tono no cambió. Tenemos un futuro. Uno real. Podrías habérmelo dicho, dije. Como un hombre. No te debo eso. Dejé caer el teléfono un poco, bajando el volumen. No necesitaba oírlo gritar. Solo necesitaba dejar que se desahogara. Siempre has sido solo una sombra en esta casa, se quejó. Apenas nos vemos. ¿Quieres fingir que estás sorprendida? Por favor, ¿quién sabe con quién has estado saliendo en esas pequeñas desapariciones tuyas? ¿De verdad crees que se trata de eso? Creo que te gusta el poder. Qué lástima. Ser la señora Anderson te daba estatus. Pero ¿sabes qué? Ya ni siquiera eres relevante. Sonreí, débil e ilegible, al salir al pasillo. Pareces enfadado, dije. Claro que estoy enfadado. Me llamas días antes del momento más importante de mi vida y te pones furioso. Ni siquiera he empezado. Bajó la voz hasta convertirse en una mueca de desprecio. Amenázame otra vez y me aseguraré. ¿Qué harás?, interrumpí con voz serena. ¿Que tu amante te entregue la próxima invitación de boda con mi nombre tachado en tinta roja? Se quedó callado. Continué. Te vas a casar. Es tu decisión. Pero déjame ser muy claro. Seguimos legalmente casados, Justin. Y este cuento de hadas de relaciones públicas que te has inventado tiene consecuencias. El adulterio no es un asunto privado, no cuando se trata de acciones corporativas, cláusulas de herencia y la imagen de la marca Anderson. ¿Estás fanfarroneando? ¿Lo estoy yo? Hubo una pausa. Podía oír el leve tintineo de cristales de fondo, su sonido de pasos, probablemente en su oficina, probablemente aún con aire de suficiencia. Pero por debajo de eso, lo capté. Vacilación. Entonces llegó el golpe final. Sara, dijo con voz dura. No eres nada. Nada más que una cara que a mi padre le dio lástima. Si no hubiera insistido, ya tendría una esposa de verdad. Una mujer que de verdad se preocupara por mí. Algo se quebró en mi pecho. Pero no fue desamor. Fue el último hilo de tolerancia que se desprendió. Tienes razón, dije en voz baja. Hizo una pausa. ¿Qué? Tienes razón, repetí con voz de acero envuelto en seda. Deberías haber buscado a alguien más. Alguien con tu misma inteligencia, ambición y tu misma ruina moral. Te crees listo, ¿verdad?, gruñó. No, Justin, dije con una leve risa. No me creo inteligente. Sé que soy paciente. Eso es mucho más peligroso. Y luego, con el tono más informal que pude, disfruta de tu boda. Te enviaré un regalo. Luego colgué. Durante un buen rato no me moví. Dejé que el silencio volviera a rodearme, más denso ahora, pero extrañamente pacífico. Ya no estaba triste. Ni siquiera enojada. Estaba listo. Él pensó que me había humillado. No se dio cuenta de que acababa de abrirme la puerta para quemar todo lo que había construido. Con una sonrisa en la cara y la ley de mi lado. Y siempre me quedaba bien de negro.
A la mañana siguiente el cielo fuera de la villa era de ese gris que hacía que hasta los pájaros dudaran en cantar. No había dormido mucho. No me hacía falta. Hay traiciones que no te dejan roto. Te mantienen concentrado. Me senté junto a la ventana con una bata de seda, bebiendo café solo, el mismo que Justin solía quejarse de que sabía a aceite de motor. La invitación estaba abierta sobre la mesa de cristal frente a mí, ahora arrugada en las esquinas de tantas veces que la había cogido y dejado. No para recordar. Solo para recordar que fue real. De verdad se iba a casar con ella. Bethany. Su secretaria. La mujer que una vez se ofreció a arreglarme el lápiz labial en el baño durante una gala, y me llamó señora con una sonrisa falsa. Que se casen. Les daría algo que valga la pena celebrar. Me levanté y fui al armario. Mi equipaje de la misión seguía intacto. Había planeado deshacerlo, tal vez incluso encender una vela y fingir ser una esposa normal por una noche. Ya no. Saqué un elegante vestido tubo color carbón, me recogí el pelo y me puse un lápiz labial lo suficientemente oscuro como para que pareciera pintura de guerra. Exactamente a las 9:02 de la mañana, la puerta principal se abrió de golpe. No llamaron. Sin llamar. Sin dudarlo. Bethany entró pavoneándose como una modelo de pasarela. Solo que con menos gracia, más desilusión. Tras ella un pequeño desfile de empleados, personal de mudanzas, decoradores y 2 asistentes del grupo Anderson con portatrajes y portafolios de arreglos florales. Llevaba tacones de 15 centímetros y una coleta tan alta que parecía que le arrebataba todos los pensamientos. En la mano, un bolso de diseño se balanceaba con cada paso arrogante. Acelera, gritó caminando sobre el mármol italiano como si ya fuera suyo. Hay que quitar el papel pintado de la habitación de invitados y vaciar el armario principal antes del mediodía. Permanecí sentada en el sofá de terciopelo de la sala de estar, con las piernas cruzadas, un café en la mano, tranquila como una reina en su trono. Bethany no me vio de inmediato, pero cuando lo hizo sus pasos vacilaron un poco, apenas un tartamudeo. Luego se recuperó con una sonrisa tan satisfecha que casi aplaudí el esfuerzo. Ah, dijo, ¿sigues aquí? Tomé un sorbo lento de café antes de responder. Yo vivo aquí. ¿Tú? Ella se rió. No por mucho tiempo, cariño. Dejé la taza en el plato con precisión quirúrgica. ¿Qué crees que estás haciendo?, pregunté con una voz como seda cubriendo un alambre de púas. Bethany no respondió de inmediato. En cambio metió la mano en su bolso y sacó una carpeta verde bosque. Con exagerada elegancia, la abrió y me mostró una página de título brillante. Mira esto, susurró. Justin transfirió oficialmente la propiedad de la villa. Ahora está a mi nombre. Sonreía radiante como si acabara de curarse del cáncer. Esta es mi casa, Sara. Me mudaré cuando me plazca. Puedes terminar tu café, hacer la maleta y salir en 20 minutos. Me puse de pie lentamente con el dobladillo de mi vestido cayendo suave como el agua a mi alrededor. Me acerqué a ella hasta que solo nos separaban unos centímetros. Ni siquiera esperaste a que se secara la tinta, murmuré. Qué desesperada. Bethany parpadeó, pero solo una vez. Inclinó la cabeza y sonrió aún más. Esperé lo suficiente. Yo misma elegí esta villa, ¿sabes? Hace años. La única razón por la que viviste aquí fue porque yo te dejé. Eso me hizo reír, suave, sardónica y completamente despreocupada. ¿Me dejaste? Repetí. He sido paciente, continuó. Justin y yo estábamos destinados a estar juntos. Tú fuiste el error. Bethany, dije girándome ligeramente hacia la ventana. Dime algo. Se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas vigilando a mi marido como un halcón en celo? Su expresión de suficiencia se desvaneció. ¿Crees que me avergüenzo?, dijo con orgullo. Nunca fuiste su tipo. Eres demasiado estirado. Demasiado frío. No, respondí pensativo, demasiado listo para caer en perfumes baratos y coqueteos por correo electrónico. Bethany dio un paso al frente con la voz más aguda. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Él me eligió.
La miré fijamente un buen rato, luego me incliné ligeramente y susurré, entonces, ¿por qué sientes que sigues luchando por él? Sus mejillas se sonrojaron. Antes de que pudiera responder, uno de los decoradores gritó desde el pasillo. Señora, ¿dónde deberíamos colgar las iniciales personalizadas? En cualquier lugar menos aquí, respondí por ella. Bethany se volvió hacia mí. Disculpa. ¿Me oíste?, dije con calma y rotundidad. Puede que tengas la escritura, pero sigo siendo la esposa legal de Justin Anderson. Eso hace que esta intrusión sea cuestionable. En el mejor de los casos. La nariz de Bethany se ensanchó. ¿Te estás aferrando? No, cariño, estoy calculando. Pasé junto a ella y me detuve junto a la escalera. ¿Sabes cuánto costó esta villa?, pregunté girándome ligeramente para mirarla de nuevo. No solo en dinero. Hablo de reputación. Hora de ceder. Bethany puso los ojos en blanco. Ahórrame la historia triste. No lo cuento por compasión, dije bajando el primer escalón. Te recuerdo que todo aquí, cada rincón, cada alfombra, cada panel de suelo importado, lo pagó alguien que supo construir un imperio. Solo estás aquí para redecorarlo. Entonces se abalanzó sobre mí, con un tono lleno de sarcasmo. ¿De verdad crees que esta casa te recordará? Sonreí levemente. No lo necesito. Lo harás. Justo entonces vibró mi teléfono en la mesa de centro. Caminé hacia él sin prisa, lo cogí y miré la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Escuché lo que pasó. ¿Quieres que intervenga? No respondí. Todavía no. Bethany me siguió como una mosca atraída por la luz. ¿Sigues jugando a ser la reina? ¿De verdad que deliras? Me volví hacia ella, guardando mi teléfono en mi bolso. Bethany. Arqueó una ceja. Disfruta de la inauguración. Te ofrecería una vela, pero tú y Justin ya quemaron todo lo que valiera la pena rescatar. Salí de la sala, dejándola allí parada con su carpeta y su falsa confianza. Retrospectiva. 3 años antes. Estaba lloviendo cuando Jason Anderson llamó a nuestra puerta. El grupo Anderson estaba desangrándose. Las acciones bajaban. Las demandas se acumulaban. Los escándalos rondaban como buitres. Mi padre, un hombre tranquilo y cauteloso, lo invitó a pasar a pesar de la tormenta. Acababa de regresar de una cumbre de ciberseguridad de la ONU. Mi carrera iba viento en popa. Mi vida personal, inexistente. Jason habló durante más de 1 hora. Sobre un antiguo acuerdo de compromiso. Sobre lealtad. Sobre el legado. Sobre Justin. Necesitaba estabilidad. Un nombre con peso. Un matrimonio que tranquilizó a los inversores. Recuerdo mirar fijamente la chimenea aquella noche y pensar, ¿qué daño puede haber en prestar tu nombre a una dinastía necesitada? Dije que sí. No por amor. Por deber. Justin ni siquiera apareció en la ceremonia. Firmamos los papeles en silencio 2 días después. Me dijo claramente, mantengamos la civilidad. Tú vive tu vida. Yo vivo lo mío. No interfieras. Y no lo hice. Hasta ahora. De vuelta al presente subí las escaleras. No iba a empacar. Todavía no. No tenía intención de dejar que pensaran que me habían echado en medio de una nube de vergüenza. Que planearan su boda. Que sueñen con su cuento de hadas. Yo asistiría. Y no llevaría champán. La sede del grupo Anderson se alzaba como un monumento de cristal y acero en el corazón de Harbor City, arrogante, angulosa y completamente inconsciente de que la tormenta que se avecinaba no estaba en el radar meteorológico. Yo. Llegué justo antes del mediodía, vestido de negro otra vez. El portero se detuvo, sus ojos oscilando entre mi rostro y su tableta. «Señora Anderson», preguntó, ya nervioso. Con la misma precisión legal, respondí con una sonrisa. A menos que sus registros indiquen lo contrario. Entré al vestíbulo con suelo de mármol, donde cada centímetro denotaba riqueza.
De camino al ascensor ejecutivo, subí las escaleras. Algunos tenían los ojos muy abiertos. Otros deliberadamente en blanco. Pero todos susurraban. ¿No es esa la esposa de Justin Anderson? ¿No llevaba meses fuera? Volvió justo a tiempo para ver la boda. Mantuve un paso elegante y pausado, como si no me hubieran apuñalado por la espalda, sino que simplemente hubiera venido a arreglar algunos cabos sueltos. En el ascensor, pulsé el botón para subir al último piso. Las puertas cromadas se cerraron con un susurro. El silencio zumbaba. Mi plan también. Para cuando llegué al ala ejecutiva, la asistente de Justin parecía haber visto un fantasma. S.R.A. Anderson. Disculpe. Señor Anderson. Está en una reunión. Esperaré, dije. Ella sonrió nerviosamente. Me pidió que no lo molestara. Me incliné ligeramente sobre el escritorio sin amenazar, solo lo suficientemente cerca como para oler el tónico cítrico de su base. No molesto, dije con un tono tan agradable como categórico. Soy su esposa. Titubeó. Lo entiendo, pero él. Voy a entrar, dije simplemente y lo empujé. La puerta de la oficina de Justin no tenía llave. La abrí sin llamar. Y allí estaba, sentado tras su escritorio con el botón superior desabrochado, sin corbata y Bethany sentada en su regazo como un accesorio presumido. Saltaron. Yo no. Bethany se puso de pie a toda prisa, tirando de su blusa. La expresión de Justin pasó de la sorpresa a la molestia en 2 segundos. Sara, dijo levantándose lentamente. Ya lo hablamos por teléfono. ¿Qué más quieres? Cerré la puerta con un suave clic y me dirigí al sillón de cuero para invitados frente al como si llegara a un brunch. ¿Qué más quiero? Repetí. Empecemos por la decencia. Terminar con un cierre. Bethany entrecerró los ojos y se apoyó en el escritorio con la voz empalagosa y cargada de veneno. Está aquí por dinero. La miré con la cabeza inclinada. Si quisiera dinero, cariño, dije sonriendo, ya estaría bebiendo vino en Mónaco, no aquí respirando tu Chanel caducado. Bethany se sonrojó. Justin exhaló, ya irritado. Precisamente por eso no te quería aquí. Eres tan dramático. No respondí con suavidad. Es que no estás acostumbrado a que las mujeres terminen lo que empiezan. Justin volvió a sentarse, cruzándose de brazos. ¿Qué intentas hacer? ¿Bloquear el matrimonio? No tienes la influencia. No estoy aquí para bloquear nada, dije, solo para aclarar algunos hechos. Metí la mano en mi bolso y puse una pequeña carpeta sobre el escritorio. Dentro copias certificadas de nuestro certificado de matrimonio, declaraciones de bienes conjuntos y algo más. Mi declaración jurada personal de cada favor financiero, acuerdo de sociedad y ayuda extraoficial que había brindado a la familia Anderson durante los últimos 3 años. Aquí está la cosa, dije tocando la carpeta. Le has mentido a tu junta directiva, a tu padre y posiblemente al departamento legal sobre nuestra situación. Sigo siendo tu esposa. En teoría. Ante la ley, Justin lo descartó. Ese papeleo está obsoleto. El divorcio ya está en trámite. Y aún así, respondí, no he firmado nada. Bethany me interrumpió. ¿Crees que esta pequeña rabieta va a detener algo? Eres cosa del pasado, Sara. Sonreí con educación. Eres adorable cuando intentas hablar como una verdadera ejecutiva. Dio un paso adelante. No perteneces aquí. Yo construí este lugar, dije con frialdad, ladrillo a ladrillo. Puro desastre. Los enterré. ¿Demandas de proveedores? Las silencié. ¿La reputación de Justin? La detuve. Me volví hacia Justin. ¿Y así es como me lo pagas? Estaba callado. Pero tenía la mandíbula apretada. Bethany se burló. ¿Te crees una especie de mártir? No, dije. Soy el disparo de advertencia. Justin por fin se levantó. Ya basta. Yo también me levanté, igualando su altura. Te casaste conmigo por conveniencia. Bien.
Acepté porque fui lo suficientemente estúpido como para creer que la lealtad significaba algo, incluso en el mundo corporativo. Pero engañar a tu esposa, transferirle bienes comunes a tu amante y planear una boda pública estando legalmente casados. Eso es más que inmoral. Es ilegal. Justin se acercó. No te atreverías a llevar esto a juicio. Sonreí. Hazme una prueba. Hubo un silencio. Luego se rió. Un sonido cruel y hueco. Dios, qué creído estás. ¿Crees que puedes entrar aquí, tirar papeles y asustarme? Soy del grupo Anderson. Me acerqué a la ventana y miré a la gente que se movía abajo como hormigas bajo un cristal tintado. No, Justin, dije sin girarme. Lo eras. Hasta hoy. Metí la mano en mi bolso otra vez, saqué un bolígrafo y le di un clic. Así es como funciona esto, dije. Salí de la oficina en silencio. Solicita el divorcio como es debido. Evita que este matrimonio se convierta en un escándalo. ¿Y si no lo hago? Me giré y lo miré fijamente a los ojos. Entonces iré a tu boda. Bethany puso los ojos en blanco. ¿Cómo qué? ¿La niña de las flores? No dije. Como la esposa legalmente obligada a entregar un regalo inolvidable, el rostro de Justin cambió. No era miedo, pero tampoco confianza. Fue la comprensión de que ya no era la esposa silenciosa y viajera a la que podía pisotear. Me incliné hacia adelante. Le di a tu padre todas las razones para confiar en mí. Me dio todas las razones para irme. No añadamos la exposición a la lista. Bethany miró a Justin. Está fanfarroneando. Me reí. Bethany, cariño. Si estuviera fanfarroneando, tu oficina no estaría intervenida y tu historial de navegación no estaría guardado en un servidor seguro esperando la aprobación de una citación. Su rostro palideció. Justin apretó los puños. Salir. Lo estaba planeando. Recogí mis cosas. Que tengas una boda maravillosa, dije por encima del hombro. Allí estaré. Con una caja muy especial. Salí de la oficina con la misma serenidad con la que entré. Al pasar junto a la asistente no pudo mirarme a los ojos. En el ascensor, me encontré con algunas miradas más. Sentí algo de lástima, algo de asombro, pero nada importó. Las puertas se cerraron tras mí y por primera vez en mucho tiempo sonreí. No porque fuera feliz, sino porque por fin había terminado de fingir ser la buena esposa. La boda de Anderson Green fue el evento más fotografiado de la temporada, y aún no había comenzado. Cientos de invitados de alto perfil llenaron la finca. Políticos, magnates, editores de moda e influencers con sonrisas esculpidas. Cada rincón rebosaba riqueza. Fuentes de champán, candelabros de cristal, alfombras de pasillo hechas a medida, bordadas con las iniciales de Justin y Bethany en hilo dorado. El aire bullía de chismes y brillo. Entonces llegué. No de blanco. No con los tonos pastel de diseñador. Pero con un largo vestido negro, tacones tan afilados que me harían sangrar, y una expresión sombría que llamó la atención incluso antes de pisar el mármol. ¿Y en mis manos? Una urna funeraria. No una réplica. No es una baratija simbólica. Una urna auténtica. Negra, de cerámica, grabada con una sola palabra. Lealtad. Los guardias de la puerta no me detuvieron. No pudieron. Me reconocieron. Por ley y título, aún era la señora Justin Anderson. Y la señora Anderson había llegado. Mientras caminaba por el patio central y subía por el pasillo, los susurros empezaron como un viento que sopla entre un campo de serpientes. ¿Es ella? ¿La esposa de Justin? Ni hablar de que apareció. ¿Está sosteniendo una urna? Dios mío. Eso es una urna funeraria. Esto no puede estar pasando. Me moví con precisión, elegancia y una calma inquebrantable. Cada paso era una silenciosa declaración de guerra. En el altar estaba Bethany, vestida con un vestido que costaba más que algunos pequeños negocios. Tenía las manos entrelazadas mientras sonreía y saludaba a los invitados.
Hasta que me vio. Su sonrisa se desvaneció. Luego se transformó en incredulidad. Entonces, en un ataque de furia, se bajó del altar y corrió furiosa por el pasillo, sujetándose la falda. «Sara». Ella ladró. «Estás loco. Fuera». Ahora. Me detuve a 3 metros de ella, con la urna aún en mis brazos. «Me enviaste una invitación», dije con suavidad. ¿Qué tan grosero sería ignorarlo? Bethany rió con amargura. ¿Te parece gracioso? No, dije en voz baja. Creo que es apropiado. Me acerqué y coloqué con cuidado la urna a sus pies. Él la miró confundido. ¿Qué demonios es esto? Un regalo, dije mirándola fijamente. Trajiste una urna funeraria a mi boda, se burló. Al final la perdiste. No dije, pero lo hiciste. Perdiste lo único que te di generosamente. Asentí hacia la urna. Esto es lo que queda de mi lealtad. Ya que lo quemaste, pensé en devolver las cenizas. Una exclamación recorrió a la multitud. Varios invitados retrocedieron un paso. Los teléfonos empezaron a levantarse, grabando en silencio. La cara de Bethany se puso roja como un tomate. Abeja psicótica. Antes de que pudiera terminar, tomé la urna y la arrojé. Corazón. La tapa se abrió de golpe, Medea, y cenizas grises estallaron sobre su vestido blanco como una maldición. Cubrieron el satén, el velo y el césped bien cuidado bajo sus pies. Por un instante todo el patio quedó en silencio. Bethany se quedó paralizada, cubierta por el polvo de todo lo que había destruido. Entonces empezaron los gritos. «¿Estás loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Seguridad. Sáquenla de aquí». Los guardias dudaron. La mitad parecían inseguros. La otra mitad no se atrevió a moverse. Bethany atacó con los ojos encendidos y levantó el brazo. Me quedé quieto. Levantó la mano. Ni me inmuté. Justo cuando estaba a punto de agitarla, una voz aguda resonó tras las puertas. «Retrocedan». Todas las cabezas se giraron. Un convoy de elegantes sedanes negros entró en el largo camino de entrada de la finca. No eran coches comunes. Eran del gobierno. Cada puerta se abría en perfecta secuencia, como una amenaza coreografiada. Del vehículo que iba en cabeza salió Ryan, vestido con su uniforme gris de siempre, con las gafas de sol puestas a pesar del anochecer. No solo era respetado. Era temido. La mano de Bethany bajó. Ryan caminó entre la multitud, flanqueado por 2 oficiales armados. No miró a nadie, ni a los guardias ni a los invitados, ni siquiera a Justin, que acababa de salir de la villa confundido. Caminó directo hacia mí. E hizo una reverencia. Sin cortesía. Con deferencia. Señorita Sara, dijo. Vinimos en cuanto recibimos su señal. Los jadeos se dispersaron como fichas de dominó. ¿La llamó señorita Sara? No es Ryan Carter. El subdirector de defensa. ¿Por qué está aquí? Bethany retrocedió, incrédula. ¿Qué demonios está pasando? Justin por fin llegó al lugar con la mirada perdida. Sara, ¿qué haces? Ryan los ignoró a ambos. ¿Necesitas que te extraigan? Negué con la cabeza. Todavía no. Bethany señaló. Me atacó. Me humilló delante de todos. Arréstenla. Ryan se volvió hacia ella. Expresión vacía. Voz firme. ¿Quién es?, gritó Bethany Green. Me caso con Justin Anderson. Ryan se giró lentamente hacia mí. Intentó agredirme físicamente. Asentí una vez. Me saludó con la mano delante de testigos. Ryan asintió brevemente. Entendido. Miró a sus oficiales. Aseguren el perímetro. No permita que nadie salga sin autorización. Espere nuevas órdenes. Bethany abrió los ojos de par en par, horrorizada. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ryan se volvió hacia mí. Esperaremos tu palabra.
Sonreí levemente y miré a la multitud, en silencio, atónita, y empezando a murmurar teorías. Mi trabajo aquí estaba hecho. Por ahora. Bethany seguía forcejeando con los oficiales mientras los invitados se quedaban paralizados, la mitad mirándome fijamente, la otra mitad fingiendo revisar sus teléfonos para disimular la incomodidad. Ryan no se había movido de mi lado. Bethany, con su vestido de novia manchado de ceniza gris, me señaló con una mano temblorosa. No puedes arrestarme. Esto es una locura. Me voy a casar con un miembro de la familia Anderson. Ryan ni siquiera parpadeó. Corrección, dijo. Intentabas casarte con alguien de la familia Anderson. Actualmente estás detenido como sospechoso de infiltración. Las palabras impactaron como un rayo, jadeos, murmullos, un silencio de asombro. ¿Dijo infiltrado? Es una trampa. ¿Quién demonios es Sarah? La multitud se removió incómoda, sin saber si eran invitados a una boda o testigos de una operación estatal. La voz aguda de Bethany se quebró. No puedes hacer esto. Justin, di algo. Justin se quedó rígido cerca del altar, con la mandíbula tan apretada que parecía que se le iba a romper una muela. Su mirada pasó de Bethany a mí, luego a los hombres con uniformes tácticos y viceversa. Esto es un malentendido, soltó finalmente. Es solo mi secretaria. Ni siquiera tiene acceso a información sensible. Señor Anderson, dijo Ryan con calma, le sugiero que guarde silencio a menos que quiera añadir obstrucción a su nombre. Justin se estremeció. Un instante después, la voz que atravesó el aire aturdido fue una inesperada. Deténganse. Las cabezas se giraron de nuevo al oír una voz aguda y autoritaria que se acercaba desde la entrada principal. Jason Anderson. Entró con una rabia apenas disimulada en su postura, golpeando furiosamente con su bastón el suelo de piedra pulida. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, esos ojos agudos y calculadores, ardían de incredulidad y furia. Se abrió paso entre la multitud, abriéndose paso entre la alta sociedad y aliados corporativos como si fueran muebles. Al llegar al círculo de tensión, Ryan, Bethany, Justin y yo, no miró primero a su hijo. Me miró a mí e hizo una reverencia en silencio. La multitud guardó un silencio sepulcral. Jason Anderson, director ejecutivo emérito del grupo Anderson, leyenda empresarial de Harbor City, me hizo una reverencia frente a todo su imperio. Se hizo un silencio tan denso que se podía oír a alguien soltar su cartera de valores. Señorita Sarah, dijo con voz grave. Le pido disculpas por llegar tarde. Asentí. Llegó justo cuando lo necesitaba, señor Anderson. Jason se enderezó y luego se volvió con veneno hacia su hijo. Idiota, siseó. Me rogaste que te hiciera compañía. Lloraste porque estabas lista para asumir el legado familiar. Y así señaló el caos en Bethany, que seguía gritando esposada ante el altar destrozado, es como nos lo pagas. Justin respiró temblorosamente. Papá, no lo sabía. Ella, Sarah, no me dijo quién era en realidad. No necesitaba saberlo, interrumpí fríamente. Tenías que ser leal. Esa era la única prueba. La voz de Jason retumbó. ¿Te das cuenta de a quién has traicionado? Justin me miró confundido. ¿Qué significa eso? Me volví hacia la multitud, los que seguían en sus asientos, otros que ahora estaban de pie tras setos y pilares, observando como si la historia se escribiera en mármol. Así fue. Respiré hondo y dejé que mi voz sonara clara. Todos me conocen como Sarah Anderson, una esposa reservada, directora de proyectos, una mujer que viajaba demasiado y hablaba muy poco. Varios invitados asintieron levemente sin entender a dónde quería llegar. Lo que la mayoría de ustedes no sabe, continué, es que durante los últimos 7 años he sido el director principal de un programa clasificado de seguridad nacional que opera en 3 continentes y bajo 5 gobiernos diferentes. Mi placa es más importante que la tarjeta de presentación de su director ejecutivo, sus carteras de acciones y sus legados familiares. Se oyeron exclamaciones de asombro. ¿Es del gobierno? ¿Es la directora? El proyecto que salvó al sector tecnológico durante la ciberguerra del año pasado, ¿no? Sonreí levemente. El mismo proyecto que evitó el colapso económico de Harbor City el trimestre pasado.
Dije el que redirigió fondos federales y privilegios comerciales internacionales a un solo beneficiario importante. Miré directamente a Justin. El grupo Anderson. El rostro de Justin palideció. Jason Anderson dejó caer su bastón. Los invitados finalmente lo entendieron. Ella hizo del grupo Anderson lo que es hoy. Ese aumento en el valor de las acciones el año pasado no fue suerte. Ella los protegió. Los financió. Movió sus influencias por ellos. Di un paso adelante lento y controlado. Todos pensaron que solo era una esposa abandonada. Otra mujer despechada. Miré a Bethany, que por fin se había quedado callada esposada. Pero yo era el motor. El cortafuegos. La sombra en cada sala de juntas que impide que tu empresa se queme por completo. Jason se volvió hacia Justin. «Lo traicionaste», dijo con la voz ronca. «¿Traicionaste a quien hizo este imperio inquebrantable?» Justin abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Jason dio un paso al frente y habló con firmeza. «Yo, Jason Anderson, ya no reconozco a Justin Anderson como mi hijo». Un jadeo colectivo. De esos que resonaron en los círculos de chismes y blogs de negocios durante años. «Lo repudio», continuó Jason. Con efecto inmediato. Sus acciones, su título y su futuro con el grupo Anderson quedan revocados. La multitud estalló en murmullos de incredulidad. Los invitados se alejaron de Justin como si fuera contagioso. Jason se volvió hacia mí. «Señorita Sara», dijo con solemnidad, «le ofrezco todo mi apoyo y le soy leal. Sea cual sea su próxima decisión, la apoyo». Asentí. «Llegó demasiado tarde, señor Anderson. Pero te permitiré la dignidad de ver tu casa arder lentamente. Ladrillo a ladrillo». Inclinó la cabeza. «Entendido». Me volví hacia Ryan. «Llévatela», dije señalando a Bethany. Él asintió. «¿Y él?» Miré a Justin. Entonces sonrió levemente. «Todavía no. Que se quede avergonzado un poco más». Justin me miró fijamente temblando. «Señor, por favor». Se equivocó de nombre, dije con los ojos brillantes. «Es el director Lee». Y con eso le di la espalda por última vez. Justin se quedó paralizado. Su smoking a medida, diseñado a medida para lo que se suponía sería su gran debut como el novio de élite de Harbour City, ahora parecía ridículamente grande. Ya no era la imagen del éxito. Era un hombre desprovisto de protección, orgullo y poder. Y los invitados lo sabían. Observaban desde todos los rincones de la finca. Grabación silenciosa y parpadeante. Algunos contuvieron la respiración. Otros filmaron discretamente. Todos sabían instintivamente que presenciaban el colapso de un legado. Jason Anderson acababa de repudiar a su único hijo. Y yo, Sara Lee, seguía de pie, tranquila, con unos tacones que, más que hacer clic, golpeaban. Bethany ya se había ido, escoltada por el equipo de Ryan. Sus gritos resonaron brevemente antes de desvanecerse tras las puertas negras del convoy. Debería haberme ido entonces. Pero a Justin le quedaba un último aliento de arrogancia. «Se acabó», espetó de repente, dando un paso hacia mí. «Has arruinado mi boda. Humillaste a mi prometido. Me robaste a mi familia. ¿Esto es lo que querías, Sara? Una escena». Me giré lentamente. Temblaba, pero no de miedo, sino de rabia e incredulidad. De darse cuenta de que todo lo que creía controlar nunca había sido suyo. «¿Crees que yo te hice esto?», pregunté en voz baja. «Tú lo hiciste», espetó. «Viniste aquí a arruinarme». Arqueé una ceja. «No», dije. «Te arruinaste. Simplemente elegí el momento adecuado para que todos lo vieran». Jason observó a su hijo con el rostro tenso por la repugnancia. Pero no dijo nada. Justin avanzó alzando la voz. «¿Crees que estás por encima de mí porque trabajas para el gobierno? ¿Porque Ryan presume contigo? ¿En qué te convierte eso?» «En una secretaria glorificada con placa». El aire se llenó de tensión. Jason inhaló lentamente. Luego se movió.
Sus palmas golpearon a Justin con tanta fuerza que todo el patio se quedó sin aliento. El sonido resonó en el mármol, en los arcos florales, en cada gramo de arrogancia heredada que una vez definió a Justin Anderson. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. La voz de Jason resonó entre la multitud. ¡Basta! Se volvió hacia la multitud, sin vergüenza sino con determinación. Mi hijo ha deshonrado no solo a esta familia, sino a quienes ayudaron a forjar nuestro nombre. Apoyo a la señora Sarah Lee no porque deba hacerlo, sino porque es lo único honorable que se puede hacer, jadea, murmura. Le dio una bofetada. En público. La eligió a ella antes que a su propio hijo. Jason me miró con un brillo de respeto feroz en los ojos. Si me lo permiten, dijo, me gustaría encargarme personalmente del castigo tanto de él como de ella. Lo estudié. Años atrás, creía que Jason Anderson era un magnate más. Despiadado, sí, pero egoísta. Pero el hombre que estaba frente a mí no estaba aquí para salvarse a sí mismo. Estaba aquí para enterrar el error que había cometido. Lo permitiré, dije simplemente. Jason volvió a inclinarse. Gracias. Pero Justin aún no había terminado. Se limpió la sangre de la comisura del labio, se ajustó el traje y esbozó una sonrisa forzada. Esto es un circo, murmuró. Están todos locos. Él los engañó. A todos. Sus ojos se encontraron con los míos, penetrantes por la desesperación. No puedes borrarme, Sarah. Sigo siendo Justin Anderson. Sigo. Seguir que interrumpí mi tono como hielo que se rompe en un cristal. ¿Sigues siendo el chico que tu padre tuvo que cuidar en todas las salas de juntas? ¿Sigues siendo el hombre que no pudo cerrar ni una sola fusión sin llamarme para que revisara contratos mientras fingía que solo era tu esposa? No dijo nada. Di un paso lento hacia adelante. Déjame recordarte algo, dije en voz baja y firme. El ascenso meteórico del grupo Anderson en los últimos 2 años. No fue suerte en el mercado. Ese no fue tu liderazgo. Fui yo, dirigiendo créditos federales de infraestructura para apuntalar tu cadena de suministro. Yo quien llevaba el informe de la filtración de datos de los servidores de Shanghái. Me aseguré de que no te retiraran las licencias comerciales cuando tu plan de expansión fracasó en el extranjero. Pero nunca te diste cuenta porque las únicas cifras que te importaban eran las del espejo retrovisor. La multitud volvió a guardar silencio. Y Justin por fin escuchaba. Disfruta del nombre que te quede, Justin, dije, porque la próxima vez que lo diga será en un tribunal. Abrió la boca, pero la voz de Jason lo hirió como una cuchilla. No dirás ni una palabra más. Justin se volvió hacia su padre, sorprendido. Papá, Jason levantó la mano. Si valoras la poca dignidad que te queda, aléjate. Hubo un silencio largo y doloroso. Entonces Justin hizo algo que nunca pensé que vería. Inclinó la cabeza y retrocedió como un niño regañado ante su director. Los invitados volvieron a murmurar. Algunos empezaron a marcharse. Otros se quedaron atónitos con las copas aún llenas y los programas de boda arrugados en puños olvidados. Me volví hacia Ryan. Se acabó. Ryan asintió. Hay vehículos esperando. ¿Quieres escolta? No, dije. Caminaré. El camino de regreso a través de la finca era más largo ahora, más abierto. Nadie se atrevía a interponerse en mi camino. Algunos asintieron. Otros simplemente se hicieron a un lado. Pasé por delante del altar, el que habían construido para Bethany, y me detuve. El arreglo floral seguía intacto. Arranqué una rosa blanca, la hice girar entre mis dedos y la dejé caer donde Bethany había estado con su vestido. Como una lápida. Al llegar a la puerta, vi mi reflejo en el cristal pulido. Ni una sombra. Ni una esposa. No alguien descartado. Sino una tormenta que eligió cuándo atacar y a quién destruir. Los titulares tras la boda duraron semanas. Todos los periódicos, todas las noticias, todas las columnas de chismes, todos compiten por el titular más jugoso. El director de un proyecto clasificado arruina la boda de Anderson.
Jason Anderson reniega de su propio hijo frente a la élite de la ciudad. ¿Quién construyó realmente el Imperio Anderson? Les presento a Sarah Lee. No di ninguna entrevista. No hice ninguna declaración. No lo necesité. El silencio solo avivó la tormenta. En menos de un mes, la junta directiva del grupo Anderson votó para destituir a Justin de su cargo de director ejecutivo. Jason regresó como director interino, resolviendo escándalos, despidiendo a la mitad de los aliados de Justin y asegurándose de que el nombre de Bethany fuera borrado de todos los archivos de la empresa. Las imágenes de cuando la sacaban a rastras esposadas se hicieron virales. Fue juzgada por espionaje corporativo y fraude, con una larga lista de cargos que ni siquiera tuve que insistir. En cuanto a mí, volví a mi trabajo. La boda nunca fue el final. Fue solo un paso inicial. 5 años después, la ciudad había cambiado. Las torres eran más altas. El grupo Anderson ahora formaba parte de una enorme alianza nacional de infraestructura, gracias a los programas que yo dirigí discretamente. Aunque el público veía a Jason como la figura decorativa, los expertos sabían quién manejaba los hilos. Yo. Acababa de regresar de una cumbre de defensa cuando recibí la noticia. Justin Anderson había salido de prisión. Casi me reí al enterarme. No fue por malicia. Justo por lo absurdo del tiempo. 5 años. 5 largos años. Me lo imaginé contando los días tras las rejas. Cada minuto dedicado a reflexionar sobre el imperio que había despilfarrado y la mujer que había subestimado. Esa tarde recibí un mensaje del mismísimo Jason Anderson. Quiere verte. Lo traeré mañana. Te debe una disculpa como es debido. Consideré ignorarlo. Pero entonces la curiosidad me venció. La reunión. Era un fresco día de otoño cuando Jason llegó a mi residencia. Había envejecido. Ya se le veían canas en el pelo, pero su postura se mantenía firme, su presencia aún imponente. Justin lo seguía. Casi no lo reconocí. Había desaparecido la arrogancia refinada. Estaba más delgado, más pálido. Sus elegantes trajes habían sido reemplazados por una sencilla chaqueta gris, y su arrogancia se había ahuecado como una casa abandonada por su dueño. Junto a él había una niña de unos 4 o 5 años, agarrada a su mano. Sus rizos oscuros y sus ojos claros e inteligentes me hicieron reflexionar. Era hija de Bethany, sin duda. Pero esos ojos, esos estaban llenos de algo que Bethany nunca tuvo. Respeto. Jason habló primero. Sarah, dijo formalmente haciendo una ligera reverencia. Nunca podré pagarte lo que hiciste por nuestra familia. Incliné la cabeza. Jason, te lo dije hace años. No me debes nada. Miró a Justin, quien se removió incómodo. Dilo, ordenó Jason. Justin me miró. Abrió la boca una vez, la cerró y la volvió a abrir. Lo siento, dijo al fin. Su voz se quebró como la de un hombre poco acostumbrado a la humildad. Estaba muy equivocado. En todo. Lo observé un buen rato. No mentía. La prisión había hecho lo que ninguna otra cosa podía hacer, descomponerlo en algo humano. Pero no estaba allí para su redención. Miré a la niña. Ella me observaba con curiosidad, sin miedo. ¿Cómo te llamas?, pregunté con dulzura. Lila, dijo suavemente. Papá dice que ayudaste a nuestra familia. Dice que eres alguien muy importante. Sonreí levemente. Eso es lo que dice. Ella asintió con fuerza. Él dice que cuando crezca debería ser como tú. Valiente. Fuerte. Me agaché a su altura. Entonces prométeme algo, Lila. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Prométeme que crecerás para ser útil. No solo para tu familia, sino para este país. Para quienes necesitan a alguien valiente. La manita de Lila se cerró en un puño diminuto. Lo prometo. Jason rió quedamente con el orgullo reflejado en su rostro. La expresión de Justin se suavizó, aunque la culpa aún pesaba en sus ojos. Un cálculo silencioso. Cuando se fueron ese día,
me quedé junto a la ventana viéndolos caminar por el camino de entrada. Justin me devolvió la mirada una vez, sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal. No con ira. No con resentimiento. Con pesar. Un profundo y crudo arrepentimiento. Murmuró algo que apenas entendí. Gracias. Me di la vuelta. No necesitaba su agradecimiento. Ya había seguido adelante. Sarah Lee, intocable. 2 meses después, estaba en el escenario del Auditorio Nacional recibiendo la Medalla de Honor del Estado. Los flashes de las cámaras brillaron. La voz del locutor resonó. Por su inigualable contribución a la seguridad nacional, la innovación tecnológica y el desarrollo de infraestructura, honramos a la directora Sarah Lee. Sonreí al sentir la medalla posarse contra mi clavícula. Ya no era solo la esposa olvidada de Justin. Era un nombre que sobreviviría a cualquier imperio construido sobre lealtades prestadas. No esperaba volver a verlo. Después de la ceremonia, después de la medalla, después de los discursos, los desfiles y los aplausos, supuse que Justin desaparecería. Que por fin había aprendido a vivir bajo mi sombra. Y tal vez criar a su hija lejos de la ciudad que ahora conocía mi nombre mejor que el suyo. Pero el dolor tiene una larga memoria. Y la culpa es aún más duradera. La carta. Llegó por correo por la mañana. Escrita a mano. Sin remitente. Señor, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Pero necesito 5 minutos. Tengo algo que decir en persona. No lo escribiré porque algunas cosas son demasiado cobardes en tinta. Por favor, solo 5 minutos. Me quedé mirando la carta un buen rato. De joven, quizá la habría partido por la mitad. O la habría quemado. O dejar que se pudra con el resto de las disculpas que los hombres ofrecen cuando se les acaba el poder. Pero ahora. Ahora era diferente. Así que le respondí solo 3 palabras. Una última vez. Azotea. Elegí el lugar. Ni una oficina ni un salón. No es una habitación. Es una azotea. En concreto, la que está sobre la sede original del Grupo Anderson. A donde Justin me llevó por primera vez después de casarnos. Fingiendo estar enamorado de mi mente incluso mientras la desmantelaba lentamente a mis espaldas. Me quedé cerca del borde con el pelo recogido con horquillas y gafas de sol puestas a pesar del atardecer. Había pasado una tormenta antes, y el cielo estaba surcado de púrpuras intensos y fuego naranja. Oí que se abría la puerta. Salió lentamente. Justin Anderson. Sin corbata. Sin chaqueta. Parecía un hombre al que se le habían acabado las máscaras. Se detuvo a 3 metros de mí. Con las manos en los bolsillos. Ojos enrojecidos. Miras, empezó y se detuvo. Siempre fuiste la mujer más serena que he conocido. No hablé. Tragó saliva. Traje algo, dijo metiendo la mano en una bolsa de lona. Lentamente sacó una pequeña caja de madera. No es gran cosa. Pero es lo que queda. Lo abrió. Dentro estaba la placa rota de su antiguo escritorio. Justin Anderson Co. Junto a ella, una foto. La de nuestra boda arrugada, desgastada, con una mancha en una esquina. Me miró. Lo he conservado, susurró. Todos estos años. Incluso cuando no lo merecía. Así que no dije nada. Él avanzó lentamente. Su voz temblaba. Sarah, sé que es demasiado tarde para pedir nada. Pero necesito que me escuches. El silencio entre nosotros se prolongó hasta que él se arrodilló. En el cemento. Con traje. Se arrodilló. Con la cabeza gacha. Las palmas abiertas. Traicioné a la única persona que me protegió, dijo. No solo construiste este imperio. Me cargaste cuando no lo merecía. Me hiciste poderoso y yo intenté hacerte pequeño. El viento sopló entre nosotros. ¿Y para qué?, preguntó. Para alguien que quería la corona, pero no las cicatrices. Destruí la fortaleza en la que vivía. Por fin me quité las gafas de sol.
Levantó la vista. Mi expresión era indescifrable. Continuó. La gente piensa que lo peor que perdí fue mi título, mi empresa, mi reputación. Pero fuiste tú. Ese fue el principio del fin. Bajó la cabeza de nuevo. Si hay alguna manera de limpiar la suciedad que eché sobre tu nombre, dime cómo. Lo haré. Por fin hablé. No se puede limpiar, dije en voz baja. Hay traiciones que no se lavan. Los entierran. Asintió lentamente como si ya lo supiera. Pensé que podría arrodillarme para pedir perdón, susurró. Pero ni siquiera me debes tanto, ¿verdad? No dije. No. Se quedó allí inmóvil. Y por un extraño instante lo enfrenté. No porque lo extrañara, sino porque comprendí que él nunca conocería la paz como yo. Su redención nunca llegaría en gloria ni en grandes discursos, sino en pequeños y dolorosos despertares. Como este. Respiré hondo. No te odio, Justin, dije. No mereces odio. Simplemente pasé de largo. Parpadeó. ¿Alguna vez piensas en lo que éramos? Sonreí levemente. Pienso en quién me convertí después de ti. Pasé junto a él. Él permaneció arrodillado. Llegué a la puerta y me detuve. Espero que seas mejor padre que esposo, dije sin volverme. Por Lila. Y por ti. Bajé las escaleras con el eco de mis tacones, pasos firmes, el corazón ligero. Las consecuencias. Oí que se quedó en esa azotea una hora después de que me fui. Oí que lloró. No necesitaba verlo. Hay penas que ya no te pertenecen. Más tarde esa semana, llegó un paquete a mi casa. No había ninguna nota dentro, solo el marco de fotos roto y la placa de identificación, envueltos con delicadeza en lino. Los coloqué en un estante de mi estudio, no como un trofeo ni como una herida, sino como una reliquia de la mujer que fui. Una mujer rota, luego reconstruida y finalmente intocable. Comenzó con una sola llamada, del propio secretario de Comercio. No pidió una reunión. Solicitó una audiencia. Director Lee del Comité Federal, está formando una nueva coalición global de innovación. Les gustaría que lideraras la división norteamericana. No hay postulación. Es tuyo si dices que sí. No respondí de inmediato. No por duda, sino porque sabía lo que venía después. En una semana, llegaron otras 6 llamadas. Tokio. Londres. Ginebra. Berlín. Silicon Valley. Tel Aviv. Cada uno me ofrece algo que otros persiguieron durante toda su vida. Economía. Influencia. Piernas largas. La división Sara Lee. Se lanzó 3 meses después. Una rama internacional de inteligencia tecnológica e infraestructura, cuyo nombre no es el de una corporación ni el de un país, sino el de una mujer. La iniciativa Lee para la integridad global. La gente la llamaba la división Lee. Algunos la apodaban la global Sara Lee. Se convirtió en el referente en innovación híbrida, sistemas de seguridad de alto nivel, marcos éticos de IA, tecnología ambiental y comunicaciones satelitales, que incluso las grandes naciones se apresuraron a obtener licencias. Y en el centro de todo, un solo nombre que ahora abría todas las puertas. Sara Lee. Honor sobre honor. El año terminó con una invitación del Departamento de Reconocimiento Nacional a una gala de etiqueta celebrada en Washington, D.C., a la que asistieron jefes de Estado, altos funcionarios de inteligencia e innovadores de todo el mundo. Me senté junto al presidente del Tribunal Supremo. Frente a mí, el vicepresidente. Cuando me llamaron, la sala se puso de pie antes de que yo siquiera me pusiera de pie. Una ovación de pie, no por un título ni por un rango, sino por la persona en la que me había convertido. El discurso fue breve. Sara Lee es una fuerza excepcional, silenciosa entre bastidores, imparable en la tormenta. Cuando otros exigieron reconocimiento, ella logró resultados. Cuando el poder intentó contenerla, construyó su propia infraestructura. Cuando subí al escenario para recibir el Medallón Nacional a la Excelencia Estratégica Global, el público no solo aplaudió. Saludó. Justin Anderson observaba.
Más tarde ese mes me enteré por una fuente que Justin había visto la transmisión. No hizo comentarios. Pero un vecino suyo le contó a la prensa que se pasó toda la noche sentado en el porche viendo la repetición con su hija acurrucada a su lado. ¿De verdad es tan famosa, papá? No susurró. No es famosa. Es poderosa. La carta de Lila. Poco después de la gala, recibí un sobre pequeño por correo. Sin firma. Solo un garabato infantil en la portada. Dentro había un dibujo cuidadosamente doblado. Yo con un traje azul marino, de pie frente a satélites y flores, con una niña pequeña cogiendo mi mano. Debajo. Cuando crezca quiero ser como tú. Lila. Lo pegué en la pizarra sobre mi escritorio. Junto a mis cuadros clasificados, mi premio y la medalla enmarcada del Estado. De todos los honores que había recibido, ese era el más importante. Porque el poder no se trata solo de reconocimiento. Se trata de una influencia que perdura más allá de la vida. Una visita inesperada. Jason Anderson nos visitó por última vez. Trajo una botella de vino antiguo y una carpeta. He reescrito los estatutos del grupo Anderson, dijo. Una parte del fideicomiso y todos los asuntos internacionales ahora reportan directamente a SLG. Me he asegurado de que nadie pueda borrar sus contribuciones. Arqueé una ceja. ¿Buscas perdón o permiso? Sonrió levemente. Ninguno de los dos. Solo intento morir con la conciencia tranquila. Miró a su alrededor la oficina con paredes de cristal que abarcaba 4 continentes. Todo lo que esta empresa logró fue gracias a ti, dijo. Y cuando la historia escriba sus páginas, quiero que tu nombre quede impreso en tinta, no como una nota al pie. La entrevista que finalmente di. 2 semanas después me senté para mi primera y única entrevista televisada. El mundo había esperado años para escucharme hablar. El anfitrión se inclinó. Sara, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez de lo poderosa que te habías vuelto? Sonreí lentamente. Cuando ya no necesitaba hablar para que me escucharan. Cuando las salas se quedaron en silencio al entrar. Cuando la gente dejó de pedir pruebas y empezó a pedir colaboración. Ella dudó y luego preguntó, ¿te arrepientes de algo? Hice una pausa. No dije. Solo lecciones. Entonces ella se inclinó de nuevo. ¿Y qué le dirías a la mujer que ve esto, a quien han olvidado, subestimado o dejado de lado? No lo dudé. Que te olviden. Que te descarten. Deja que pisoteen tu silencio. Porque cuando te levantes y lo harás, el sonido de tu nombre les atormentará por la eternidad. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí como una catedral de luz, acero y cristal, brillando bajo el sol poniente. Me encontraba en lo más alto de la sede del grupo Anderson. Mi propio reflejo me devolvía la mirada desde la ventana, más viejo, más nítido, más suave solo en los momentos adecuados. Habían pasado exactamente 6 años desde que salí de aquella boda con cenizas en las manos y fuego en la espalda. En aquel entonces me veían como la mujer que lo perdió todo. No me llamaban todo lo que una vez intentaron negarme. Pionera. Director. Arquitecto de imperios. Tesoro nacional. Reina del giro fantasma. Pero hoy no se trataba de títulos. Se trataba de algo mucho más privado. El último adiós de Jason Anderson. Jason falleció en silencio la noche anterior. Insuficiencia cardíaca. Había recibido la llamada de su albacea. Había dejado algo para mí. Un solo sobre color crema. Escrito a mano. Dentro había una nota y una copia doblada de un artículo antiguo. Ceda el paso. Descolorido. De hace una década. El titular decía, esposa silenciosa de la estrella emergente de Anderson Group. Jason había garabateado al pie. La historia se equivocó. Que se lo arreglen. Y debajo en letra más pequeña, PD, gracias por salvar el legado incluso después de que destruyéramos el tuyo. Leí la nota 2 veces. Luego la dejé y me quedé en silencio. El dolor es extraño cuando no duele. Cuando simplemente se asienta. Una visita del futuro.
Más tarde ese día llegó Lila. Ya con 9 años caminaba con seguridad, con el pelo trenzado y los zapatos lustrados. Había pedido visitarla. Sola. Cuando entró en mi oficina, ya no me miraba fijamente como antes. Me miró con esa mirada que los niños rara vez aprenden a esa edad. Ganada, no enseñada. Me entregó otra carta. Mi escuela me pidió que escribiera un informe sobre la persona que más me inspira, dijo. Yo no elegí a mi papá. Te elegí. Sonreí con el corazón extrañamente lleno. Dentro en letras mayúsculas cuidadosamente impresas. La directora Sara Lee salvó a nuestro país e hizo famoso el apellido Anderson. Incluso cuando la olvidaron. Es amable pero estricto. Ella siempre usa zapatos geniales. Es inteligente. Es fuerte. No le teme a la soledad. Cuando crezca, quiero construir cosas como ella. Y que nadie me llame pequeña. Doblé la nota y la sostuve un buen rato. Lila se sentó en el reposabrazos de mi silla. ¿Lo extrañas alguna vez? No mentí. No era él. Era quien yo creía que era. Ella asintió. Tiene sentido. Le ofrecí un caramelo del tarro de cristal. Tomó 2. Uno para ella, otro para su padre. No lo dijo, pero me di cuenta. Los niños saben mucho más de lo que creemos. Un último paseo. Esa tarde caminé solo por el edificio Anderson. De piso en piso. Departamento tras departamento. Donde antes trabajaba invisible en las sombras, ahora el personal se ponía de pie cuando entraba. Algunos incluso aplaudían. Las paredes de mármol ahora lucían retratos. Uno de Jason, uno de los fundadores originales. Y una recién instalada. Sara Lee, arquitecta de la integridad. No me detuve a admirarla. No tenía necesidad. Ya lo había vivido. En cambio pasé por la sala de juntas donde Justin una vez me gritó. Ahora todo estaba en silencio. Un fantasma de habitación para el fantasma de un hombre. Por fin en casa. Regresé a casa esa noche. El jardín había florecido con todos los colores imaginables, lavanda y carmesí, jazmín blanco y hortensias pálidas. Las había plantado yo mismo. El silencio de la casa ya no era solitario. Era deliberado. Una decisión. Me preparé un té y me quedé en la terraza. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin crisis. Solo el eco de mi nombre en lugares que jamás había pisado, pero donde mi legado ya había llegado. Y al mirar las estrellas no pensé en la boda, ni en la traición, ni siquiera en los honores. Pensé en la mujer que atravesó el infierno. Y se negó a salir quemada. Solo que más brillante. Versos finales. Olvidaron a su esposa. El mundo recordó su nombre. Sara Lee. Y esta vez nadie se atrevería a olvidarlo. El fin.